Hola, soy la doctora Jessica Nanús y el día de hoy vamos a hablar de cómo funciona el cuerpo en relación con el azúcar y qué es lo que sucede con los pacientes que son diabéticos. Primero tenemos que entender cómo funciona el cuerpo de manera normal para después entender qué es lo que sucede y qué es lo que está mal en un paciente con diabetes. Normalmente, cuando la sangre tiene glucosa o tiene azúcar, este azúcar solo sirve para transportarse de un lugar al otro del cuerpo. Sin embargo, hace su acción o hace su efecto adentro de las células. Y para que el azúcar pueda entrar a las células, necesita de la insulina. Yo siempre les pongo el ejemplo que es como si fuera una puerta y tiene una chapa. Y la insulina es la llave. Sin la insulina no vamos a poder meter el azúcar a la célula para que la célula pueda hacer su mecanismo de acción y pueda funcionar. Recordemos que nosotros estamos hechos de millones de células y cada una de estas células necesita de la glucosa para poder funcionar. Cuando nosotros tenemos nuestra sangre llena de azúcar y los niveles de azúcar son muy altos, empiezan a lastimar y a corroer las paredes de las arterias. Y al lado de las arterias siempre hay un nervio. Y esto hace que se puedan afectar arterias y nervios de nuestro cuerpo. En general, las que más frecuentemente se afectan primero son las arterias más pequeñas, como la de los ojos, los riñones y los pies. ¿Qué sucede en los pacientes que tienen diabetes? Primero hay que dividir en dos tipos de diabetes. Los pacientes que tienen diabetes tipo 1, lo que sucede es que nuestros anticuerpos empiezan a destruir el páncreas y como ya no tenemos páncreas, no hay quien produzca la insulina. Finalmente, estos pacientes siempre van a requerir de insulina para su tratamiento, porque sin la insulina no existe la manera de que la glucosa entre a la célula. En cambio, los pacientes diabéticos tipo 2, que esta es una enfermedad un poco más común, lo que sucede es que empieza a haber resistencia a la insulina. Esto quiere decir que la insulina no está pudiendo hacer su mecanismo de acción en el receptor de la célula para poder abrir esta puerta. Es como si la chapa ya la usamos tantas veces que ya la llave ya no sirve y disfuncionó. El primer paso es que nuestro cuerpo empieza a producir insulina de más en este intento de tratar de que la insulina pueda acoplarse a su receptor y pueda abrir esta chapa y que la glucosa entre a la célula. Sin embargo, no se logra de manera adecuada y entonces empezamos a tener un cúmulo de glucosa o de azúcar en la sangre, en el torrente sanguíneo, porque esta glucosa no está entrando a la célula donde necesita realmente trabajar. Y entonces se empieza a acumular esta glucosa en la sangre, pero las células no están pudiendo recibirla y no están pudiendo tener material para poder trabajar, energía para poder funcionar. Posteriormente, en algunos pacientes que tienen diabetes tipo 2, la insulina o el páncreas deja de producir insulina y entonces ya tenemos una deficiencia de insulina. En este punto, los pacientes que ya su páncreas no está produciendo insulina, también son pacientes que pueden llegar a requerir insulina. Por lo que es importante que si tu médico te está recomendando que uses insulina, entiendas el porqué de esto. No es porque te portaste mal, no es porque no seguiste las indicaciones, no es porque el doctor tiene ganas de molestarte, sino simplemente tu cuerpo ya no está produciendo la insulina. Y lo único que hacemos cuando nosotros damos tratamiento con insulina es suplementar esta insulina que tu cuerpo debería de formar y no está formando y te la damos de manera exógena a través de una inyección. Espero que esta información te sirva y acompáñame para saber más de esta enfermedad.